Cierra la puerta con llave, apaga las luces, pero no cierres los ojos, porque lo que vas a escuchar esta noche no es un cuento, es un testimonio, y yo estuve allí. Yo nací en un pueblo que la neblina se tragaba cada noche. Desde niño escuché el nombre de los pistacos, pero nadie me dijo la verdad. Me dijeron que eran ladrones, asesinos, hombres malos. Pero yo crecí y empecé a ver lo que ellos no querían decirme. Los pistacos no son castigo de Dios ni venganza de indio. Son el espejo roto de lo que el miedo puede crear cuando un hombre deja de ver a otro como su igual. En esta historia yo te voy a contar cómo lo descubrí, no mientras la neblina envolvía las calles de Chachapoyas, sino mientras la neblina me envolvía a mí. Eran las 12 de la noche cuando yo caminaba por la calle principal de Chachapoyas. Recuerdo que mis botas resbalaban sobre los adoquines mojados. La neblina no era como la de otros lugares. Era espesa, viva, como si respirara conmigo. Las casas blancas con techos rojos parecían hileras de tumbas recién pintadas. A mi lado otros pobladores caminaban con los hombros encorvados, los ponchos oscuros pegados a sus cuerpos, los sombreros de lana calados hasta las cejas. Nadie miraba hacia adelante. Todos miraban al suelo, porque mirar al suelo es más seguro que encontrarse con algo que te devuelva la mirada. Don Feliciano me contó su secreto una noche de velorio. Él tenía 70 años entonces y sus manos parecían raíces secas. Me dijo que la primera vez que escuchó pistaco fue en 1978. Su abuela lo agarró del brazo y le susurró al oído: «No salgas, hijo. El que corta grasa viene por los que están solos». Don Feliciano me miró con unos ojos que habían visto demasiado. Desde esa noche, me dijo, cada vez que la neblina llega gruesa, alguien desaparece. No uno, no dos, varios, y nadie vuelve a hablar de ellos, como si nunca hubieran existido. Yo investigué, fui a las bibliotecas viejas, a los archivos podridos de las municipalidades y encontré la primera teoría. Dicen que los pistacos nacieron en las minas coloniales. Los españoles se dieron cuenta de que la grasa humana hacía que los engranajes de las máquinas de plata giraran más suave, más rápido. Entonces necesitaban grasa y en lugar de usar animales, usaron hombres. Crearon una criatura que cazara campesinos para extraerles la manteca. No fue magia, fue industria, un experimento andino de terror que nunca cerraron, solo lo dejaron correr. Pero hay otra historia, una que me contó una mujer en una cueva, mientras afuera ladraban los perros. Ella dijo que los primeros pistacos no vinieron de las minas, vinieron de la tierra. En el siglo XIX, una sequía terrible mató a cientos de campesinos. Los cuerpos quedaron tirados en el campo, sin entierro, sin rezos. Sus almas no pudieron subir a la montaña ni bajar al río. Se retorcieron en la tierra seca, se fusionaron con huesos de animales muertos y barro reseco. Cuando despertaron, ya no eran hombres, eran sed. Una sola sed, grasa humana caliente, la única cosa que podía calmar el hambre que la tierra les negó. Esa noche, yo vi a 3 campesinos cruzar la plaza. Los reconocí. Eran los hermanos Quispe, trabajadores de la papa, hombres callados y buenos. La luna estaba tan escondida que parecía que se había ido de vacaciones para siempre. Solo se oía el roce seco de sus ponchos de lana al caminar. De repente,
más joven se detuvo en seco. Los otros dos también se pararon. Él levantó una mano para que hicieran silencio y entonces lo dijo con una voz que apenas era un susurro. Escucho pasos que no son nuestros. Yo lo escuché también y supe que nada volvería a ser igual. Desde el fondo de la calle, donde la neblina era más espesa que la muerte, empezaron a formarse siluetas. Primero una, luego otra, luego 3 más. Eran 5. 5 figuras que caminaban sin hacer ruido, con los brazos colgando, las cabezas ligeramente inclinadas hacia un lado. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, vi sus rostros, partidos en 2. La mitad izquierda era una calavera limpia, sin carne, con dientes amarillos y cuencas vacías. La mitad derecha era un hombre andino, piel morena, pómulos altos, ojos negros como la noche. Todos tenían el mismo rostro dividido. Todos llevaban poncho oscuro. Todos sostenían un machete oxidado en una mano y en la otra una botella de vidrio vieja llena de un líquido amarillento que brillaba en la oscuridad. Los hermanos Quispe quisieron correr. Yo los vi intentarlo, pero sus piernas no respondieron. Era como si el suelo se hubiera vuelto pegamento. Después, en la comisaría, un médico dijo que era parálisis por hipotermia inducida por miedo, que el cuerpo se enfría tanto al ver algo terrorífico que los músculos se bloquean. Pero los hermanos Quispe me miraron después y me dijeron la verdad. No fue el frío, me dijo el mayor, fue su mirada. Nos miraron fijo, sin parpadear. Y cuando algo te mira sin parpadear, no es que te vea, es que te está midiendo. La tercera teoría me la contó un sobreviviente de la violencia de los años 80. Él se escondió en una cueva durante 3 meses. Cuando salió, sus compañeros no habían salido con él. Algunos nunca volvieron a salir, me dijo, mirando el vacío. Se quedaron ahí, comieron ratas y musgo, respiraron humedad y silencio. Poco a poco sus rostros se pudrieron vivos, pero ellos no murieron. La locura los mantuvo despiertos y la locura les enseñó a desear la grasa de los vivos, porque la grasa, decían, es lo único que calienta cuando has estado frío demasiado tiempo. Los 5 pistacos avanzaron y lo hicieron en absoluto silencio. Sus ponchos oscuros se confundían con la noche tan perfectamente que a veces parecían desaparecer y volver a aparecer unos metros más adelante. Sus machetes no reflejaban la poca luz que había, como si estuvieran hechos de sombra sólida. Pero las botellas sí hacían ruido, un tintineo suave, cristalino, como sonajas de bebé. Pero no era un sonido de vida, era un sonido de colección, como si estuvieran llevando una lista de a quién le tocaría después. Víctor, el menor de los hermanos Quispe, me contó lo que vio cuando el pistaco más cercano se puso frente a él. Víctor dijo que la mitad calavera tenía los dientes manchados de tierra, como si hubiera estado mordiendo raíces. La mitad andina tenía un ojo vidrioso, como de vidrio, y de ese ojo no salían lágrimas claras, salían lágrimas rojas, secas, como costras. Y entonces el pistaco sonrió. Víctor juró que esa sonrisa no era de odio. No quería matarme por placer, me dijo Víctor con la voz rota. Quería matarme porque tenía hambre, como un perro callejero, como un niño que no ha comido en días. Esa sonrisa me dio más miedo que cualquier cuchillo.
Yo hablé con antropólogos forenses en Lima. Les llevé fotos de cuerpos encontrados en fosas comunes en los Andes. Ellos me dijeron algo que me heló la sangre. Las incisiones en esos cuerpos eran perfectas, precisas, quirúrgicas. Nadie en un pueblo remoto sabe cortar así, me dijo una forense. Esto es medicina, o al menos alguien que estudió medicina. Entonces me pregunté, ¿los pixtacos son bestias o son cirujanos? ¿Entrenados por alguien? ¿Enviados por alguien? ¿Y quién necesita tanta grasa humana como para entrenar a monstruos para que la extraigan con precisión de quirófano? En ese momento, mientras yo observaba desde la esquina, los pixtacos rodearon a los hermanos Quispe. No los tocaron, no levantaron los machetes, solo los rodearon y los miraron. Y entonces uno de ellos, el del poncho más oscuro, levantó su botella de grasa. La agitó suavemente. El líquido amarillento se movía como aceite caliente. Y dentro flotaban pequeños fragmentos, pequeñas cosas blancas y duras. Yo alcancé a verlos. Eran falanges, huesos de dedos. Alguien en algún momento había tenido esos dedos y ahora flotaban en una botella bajo la luz de la neblina como recuerdos de una persona que ya no existe. Los hermanos Quispe se arrodillaron, no porque quisieran, sino porque sus piernas ya no lo sostenían. Empezaron a rezar en voz baja, en español y en quechua, mezclando Padre Nuestros con palabras a los sapos. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Los pixtacos inclinaron sus cabezas, todos al mismo tiempo, como si reconocieran las palabras, como si ellos también hubieran rezado alguna vez, con las mismas bocas, las mismas lenguas, antes de que la carne de un lado se les cayera a pedazos. Uno de ellos cerró su ojo andino. El otro ojo, el de la calavera, ya no podía cerrarse, pero igual inclinó la cabeza, como pidiendo perdón o recordando. La quinta teoría me la dio un periodista que investigaba el mercado negro. Él me dijo algo que me dejó sin dormir. Los pixtacos no son sobrenaturales, son personas que venden grasa humana por kilo. La grasa se usa para cremas antiedad en clínicas clandestinas, para lubricantes industriales en fábricas sin nombre, para medicinas falsas que se venden en mercados ilegales. Me mostró fotos, me mostró precios y me dijo, el rostro dividido, mitad calavera, mitad andino, es una máscara, un disfraz, o quizás ya no. Quizás después de tantos años de hacerlo, ya no saben dónde termina la máscara y dónde empieza su propia cara. Entonces, uno de los pixtacos habló. Yo nunca había escuchado su voz. Suena como piedras grandes moliéndose dentro de una olla de barro, rasposa, lenta. Dijo, no corran. Solo queremos un poco, solo un poco de lo que ustedes no van a extrañar. Esa frase me atravesó, porque no era una amenaza, era una negociación. El pixtaco no decía, te voy a matar, decía, solo un poco, como quien pide un pedazo de pan. Y eso es el terror psicológico más profundo. No es el dolor, no es la sangre, es escuchar que tu muerte tiene lógica, que para alguien tu muerte es una solución y que ese alguien te lo dice con calma mientras agita una botella de dedos flotando en grasa. Lucía era mi vecina. Esa noche, ella observaba desde la ventana de su casa de adobe. Vio todo. Vio a los 5 pixtacos rodear a los hermanos Quispe. Quiso gritar. Me lo contó después, con las manos temblando.
Abrí la boca, me dijo, pero no salió nada. La garganta se me cerró como si alguien me hubiera apretado por dentro. Y entonces los pistacos giraron sus rostros hacia ella, los 5 al mismo tiempo, como si la hubieran olido a pesar de la distancia, como si la grasa de su cuerpo tuviera un olor que solo ellos podían percibir. Lucía dijo que en ese momento supo que ya no era observadora, era parte del menú. Lucía apagó su vela. Me dijo que pensó que en la oscuridad total estaría a salvo, que si ella no podía verlos, ellos tampoco podrían verla. Pero entonces recordó algo que yo había investigado. Los pistacos, en su mitad calavera, tienen una cuenca ocular vacía, pero esa cuenca no está muerta. Los campesinos que han sobrevivido dicen que esa cuenca ve en calor, como las serpientes, como los sensores infrarrojos. La ciencia lo llamaría adaptación evolutiva. El miedo lo llama injusticia, porque si ellos pueden verte en la oscuridad total, entonces no hay escondite, solo hay diferentes grados de espera. Uno de los pistacos se separó del círculo. Mientras los otros 4 mantenían rodeados a los hermanos Quispe, el quinto comenzó a caminar hacia la casa de Lucía. Yo lo vi desde donde estaba escondido. Su machete no levantaba polvo porque el suelo estaba mojado, pero el metal raspaba las piedras con un sonido agudo, como un lápiz sobre una pizarra. La botella de grasa colgaba de su cinturón, atada con una cuerda de cáñamo. La botella estaba casi vacía. Solo un fondo amarillento se movía de un lado a otro. Entonces lo entendí. Por eso eran 5 esa noche. No era casualidad. Era cacería en grupo. Uno cazaba mientras los otros esperaban. Y cuando la botella se llenaba, cambiaban de rol. La séptima teoría es la que más miedo me da. La escuché de un neurólogo que estudia trastornos de identidad. Me dijo, el pistaco no es un ser individual, es un parásito de conciencia. La grasa humana que recolecta contiene recuerdos, memorias, fragmentos de las personas a las que perteneció. Cuando el pistaco bebe esa grasa, no solo se alimenta, vive las vidas de sus víctimas. Por unos minutos es ellas. Siente lo que ellas sintieron, ve lo que ellas vieron y se vuelve adicto a eso, porque ser uno mismo es aburrido, ser muchos es un viaje sin fin. Por eso nunca dejan de cazar, no por hambre, por adicción. Son yonkis de memorias ajenas. En la plaza principal, los hermanos Quispe cayeron de rodillas. Pero no fue por cansancio, fue porque los 5 pistacos comenzaron a cantar. Yo nunca había escuchado esa canción. Era en quechua antiguo, de ese que ya casi nadie habla. Hablaba de ríos de sebo que bajan de las montañas, de montañas hechas de huesos apilados como leña, de mujeres que paren cucharas para vaciar cuerpos. Era un himno de nacimiento. Ellos no estaban atacando, estaban celebrando, estaban cantando su propia creación, su propia justificación. Y lo peor de todo es que la melodía era hermosa, una canción que podría cantarle una madre a su hijo, pero la cantaban 5 figuras con rostros partidos en medio de la neblina, mientras 3 hombres rezaban arrodillados. Eso es el infierno, lo bello al servicio de lo horrible. Al amanecer, cuando la neblina empezó a disolverse como azúcar en café, los pobladores salieron a las calles. Encontraron a los hermanos Quispe, sentados en la plaza, vivos, respirando, sin una sola herida en sus cuerpos. Pero había algo extraño en ellos. No recordaban nada, ni cómo llegaron allí, ni qué pasó la noche anterior. Ni siquiera recordaban el nombre de su propia madre cuando alguien les preguntó. Solo tenían algo nuevo. Detrás de cada oreja,
Una pequeña marca roja, una punción quirúrgica, pequeña, precisa, como la que deja una aguja de biopsia. Les faltaba memoria, no grasa. Los pistacos no les robaron la vida, les robaron quiénes eran. Y eso, pensé, es peor que la muerte, porque la muerte acaba con todo, pero el robo de la memoria te deja caminando, vacío, sin saber por qué lloras cuando ves una foto de alguien que deberías amar. La octava teoría nació esa misma mañana, mientras yo veía a los hermanos Quispe ser llevados a una posta médica. Una antropóloga me agarró del brazo y me dijo: no buscan grasa corporal, buscan la grasa de la identidad. Esa sustancia invisible que hace que una persona sepa quién es. Se almacena en los tejidos como una memoria física. Ellos la extraen, la embotellan y la venden en un mercado que no está en este mundo. Le pregunté qué significaba no está en este mundo. Me miró con unos ojos que habían visto demasiados archivos clasificados. Significa, dijo, que hay compradores que no son de aquí, que vienen de otros lados y pagan en monedas que nosotros no podemos gastar. Esa noche siguiente, yo volví a la calle principal de Chachapoyas. No quería, pero tenía que ver. Y los vi otra vez. 5 pistacos diferentes, todos con el mismo rostro de mitad calavera, mitad andino, todos con machetes y botellas, pero tenían pequeñas variaciones. Uno llevaba un poncho rojo, no oscuro, otro cargaba 2 botellas en lugar de una, otro arrastraba un costal de yute que parecía pesar mucho, otro tenía una segunda daga pequeña en el cinturón, el quinto llevaba un collar de huesos de ave. Eran distintos, pero igualmente aterradores, porque las variaciones significaban que no eran una leyenda fija, eran una especie que evolucionaba, que se adaptaba, que aprendía. Y esa noche, mientras los veía caminar en fila hacia la plaza vacía, supe que ya no eran 5, eran muchos más, y solo mostraban una muestra. Y ahora vengo a decirte la verdad que nadie quiere escuchar. La verdad que los ancianos callan y los brujos esconden en sus ceremonias más prohibidas. Los pistacos no nacieron de una maldición española, ni de una sequía olvidada. Nacieron de algo mucho más antiguo y mucho más nuestro. Nacieron en lo más profundo de los Andes, donde las montañas guardan secretos que no deberían ser desenterrados. Cuenta una leyenda que pocos conocen, la que los chamanes solo susurran en noches de luna negra. Hubo una vez un hombre común, con familia, con tierra, con nombre. Pero ese hombre descubrió algo terrible en una cueva sellada por los apus hace miles de años. Descubrió que la grasa humana, cuando es extraída con un ritual específico y mezclada con polvo de montaña y huesos de cóndor, puede abrir puertas al mundo de los muertos, puertas al futuro, puertas al dinero eterno. Ese hombre no era pobre, no era minero, no era víctima. Era un hombre con hambre de más, hambre de poder, hambre de vivir para siempre. Y la montaña, que todo lo ve, le ofreció un pacto. Te daré lo que quieras, pero tu rostro quedará partido para siempre. La mitad será la muerte que elegiste, la otra será la vida que traicionaste. El hombre aceptó, y esa noche, mientras la neblina cubría su pueblo, su rostro se dividió en 2, calavera y hombre andino. Sus manos temblaron y luego se volvieron firmes. Agarró un machete, llenó una botella y salió a cazar. Pero aquí está lo que nadie te cuenta, lo que realmente hiela la sangre. Ese hombre no fue el único. La montaña no hace pactos con cualquiera. La montaña busca a los que ya llevan el pistaco dentro, a los que miran a otro ser humano y ya no ven alma, ven cosa, a los que codician sin límite,
a los que creen que el dolor ajeno es moneda de cambio. Y los Andes están llenos de gente así, no en las minas, no en los campos, en las oficinas, en los palacios, en las mansiones, en las iglesias, en las comisarías, en tu propia calle, quizás en tu propio espejo. Porque el pistaco no nace de una necesidad, nace de una elección, la elección de poner tu codicia por encima de la vida de otro. Y esa elección, la montaña la premia con la inmortalidad más terrible, la de seguir caminando después de haber dejado de ser humano. Lo más aterrador que aprendí en todas mis noches de neblina no es que los pistaco existan, es que pueden ser cualquiera, tu vecino, tu jefe, tu político favorito, el que te sonríe mientras te mide con la mirada. Y también tú, sí, tú, porque el pistaco no es un monstruo que viene de afuera. El pistaco es un monstruo que despierta desde adentro cuando decides que el otro vale menos que tu deseo. Esta noche, cuando la neblina llegue a tu ventana, no busques afuera, mira adentro de ti. Pregúntate, ¿he mirado alguna vez a alguien como si fuera una cosa? ¿He deseado algo tanto que estaría dispuesto a convertirme en esto? Porque los Andes no olvidan, los Apus observan, y si la montaña ve que llevas el pistaco dentro, te ofrecerá el pacto, y tú, en tu codicia, lo aceptarás. Tu rostro se partirá en dos, tu mano empuñará un machete, tu botella se llenará de algo que no es grasa, es conciencia ajena, y caminarás para siempre en la neblina, buscando, cazando, siendo lo que elegiste ser. ¿De qué lado del espejo estás tú esta noche?